Bien, buenos días. Continuamos con las sesiones de hoy. Para finalizar el congreso tenemos la conferencia de clausura a cargo de la doctora Rosabel Ruiz Vila. Rosabel Ruiz Vila es doctora en Pedagogía y es profesora titular de universidad del Departamento de Didáctica General y Didáctica Específica. Igualmente es directora del Grupo de Investigación EduTIC ADEI y directora del Máster en Educación y TIC de la Universidad de Alicante. También es editora de la revista NAE y sus investigaciones se centran principalmente en las TIC y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y también ha sido decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Desde la organización y desde el grupo de investigación quisiéramos hacerle público nuestro agradecimiento a haber aceptado la invitación a venir para clausurar el congreso. Para nosotros es un placer y un honor que esté hoy aquí con nosotros. Y sin más, le cedo la palabra cuando quiera. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. El honor y el placer es mío. Antes de nada, sí que quisiera agradecer desde luego la invitación a venir a esta universidad, a esta tierra. Es un placer, especialmente al profesor Julio Ruiz Palmero, porque, en fin, estoy aquí, la garganta y la voz no es por la cena malagueña que se prolongó, lo traigo de Alicante. Así que sí que disculpad si en algún momento pues o tengo que beber, tengo aquí caramelos de menta, en fin, ya veremos si llego al final. Pero bueno, como digo, es un placer y honor estar aquí. Bien, mi intervención la he titulado El papel de las TIC en los nuevos escenarios de aprendizaje. Considero, leyendo todas las comunicaciones, todos los títulos de propuestas que se han presentado en el Congreso, la verdad es que pues, da gusto, ¿no?, ver en toda la variedad y todas las posibles propuestas que hay para trabajar con las TIC, tanto en niveles de educación infantil, primaria, secundaria, universidad u ciclos formativos, etcétera, etcétera. Pero en mi intervención, y además era la intervención final, yo lo que sí quería hacer y pretendo hacer es una especie de visión de lo que tenemos y de alguna forma también un poco reflexionar sobre aquello que estamos haciendo y ver realmente, en definitiva, qué es lo importante en aquello que hacemos cuando trabajamos con las TIC. Esa es mi idea. Dice Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas, porque es cierto que aquellos que nos dedicamos especialmente al uso de las TIC en el aula, siempre cuando creemos que más o menos lo tenemos todo controlado y que hemos encontrado aquello que buscábamos, pues surge algo nuevo, y lo dejo entre comillas, y por tanto nos podemos replantear el querer hacer otras cosas. Y por tanto el intentar buscar otras preguntas, incluso otras respuestas. Bien. En líneas generales, fijaros, si nos fijamos un poco en toda la evolución que ha habido en cuanto al vínculo, el nexo que hay entre sociedad y educación, siempre en el fondo se plantean una serie de cuestiones, ¿no?, que más o menos he apuntado ahí algunas, como son cuestiones de qué ocurre con respecto a la enseñanza y aprendizaje, qué ocurre con el rol que tiene que asumir el profesor y el estudiante, cambia según la época, ¿verdad?, según la etapa, todo el tema de organización escolar, todo el tema de atención a la diversidad, de componentes curriculares, de recursos en concreto. En definitiva, cada etapa, cada época, cada concepción tiene una forma de ver todos estos aspectos. Nosotros en lo que nos vamos a centrar es en la sociedad actual y en concreto vamos a intentar apuntar algunas cuestiones respecto a esas tres preguntas que aparecen ahí. Es decir, estamos hablando actualmente de nuevos escenarios de aprendizaje. La primera cuestión sería plantearnos si realmente son nuevos o no lo son. Estamos hablando de nuevas prácticas TIC. Vamos a ver si realmente son nuevas o no y si realmente se están utilizando correctamente las TIC en esas prácticas, en esas propuestas que hacemos en el aula. Y en definitiva, cuando hacemos algo en el aula, como docentes, como maestros, ¿qué es aquello importante y en aquello que sí que nos tenemos que fijar si queremos que funcione lo que pretendemos hacer? Por tanto, mi propuesta ahora no es más que hacer una especie de, imaginaos, galería fotográfica. Vamos a hacer unos cuantos flash, unas cuantas fotografías, aquello que podemos encontrar ahora mismo cuando hablamos de TIC y educación, aquello en lo cual se está trabajando mucho y se apunta que hacia ahí van las líneas de trabajo de las TIC, y a partir de esas fotografías después vamos a hacer la reflexión de todo ello.
En primer lugar, simplemente lo he indicado ahí como captura de pantalla. No sé si conocéis el informe Horizon, imagino que sí. El informe Horizon es un informe que sale anualmente, lo redactan expertos de todo el mundo en el ámbito de educación universitaria y en ámbitos de niveles educativos no universitarios, K12. De alguna forma, el informe Horizon lo que nos apunta es esas tendencias hacia las cuales va la tecnología, incluso te marcan unos años, ¿no? Es decir, en un año, es decir, ya son estas tecnologías de las cuales se estará trabajando de 3 a 5 años, a partir de 5 años, ¿de qué estaremos hablando? Lo dejo como referente, si buscáis en Internet sale inmediatamente el informe y es bueno refrescar cada año qué es lo que apuntan esos expertos respecto a esas tendencias. De todo ello y de algunas de ellas yo voy a hacer esos flashes, esas fotografías. Y en primer lugar, fijaros, aparece todo el tema de impresión en 3D, un mundo muy relacionado, fijaros, con el hardware. No somos, al menos yo no me considero experta en hardware, pero fijaros como algo que sí que tiene que ver con lo que es la máquina en sí, nos está diciendo las nuevas propuestas que puede haber en educación. Todo el tema, por ejemplo, de trabajo por proyectos, etcétera, etcétera, lo que es la impresora en 3D puede ser un buen recurso, un buen utensilio para, en definitiva, diseñar aquello que nos ponemos como proyecto a realizar. Por tanto, lo apunto ahí como primer flash o fotografía de qué se está trabajando en TIC y educación. Todo el tema de tecnología, el wearable technology, ¿no? Algo así como aquella tecnología que llevamos puesta. Estamos pensando todos inmediatamente en las famosas Google Glass, ¿no? Por poner un ejemplo, que al final no han tenido tanto éxito como se pretendía. Fijaros esta captura de pantalla, una revista del MIT que habla de esos sensores electrónicos impresos directamente en la piel para determinar cuestiones, por ejemplo, de salud o cuestiones incluso de personas. Había por ahí una experiencia con personas que estaban vinculadas con una especie de patología y determinaban esos chips impresos esa patología y determinadas cuestiones, en fin. Todo eso uno puede pensar incluso si al poner un chip de ese, que por ahí apuntas, ¿no? La cuestión, al poner un chip de ese tipo a nuestros alumnos sí que a lo mejor podemos determinar el estado, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la cantidad de sudor o con respecto a con qué frecuencia actúa, bombea el corazón, etcétera, etcétera, cómo es su situación, ¿no? En base a eso. Pero bueno, eso sí que lo veo más como futuro. Algo más reciente sí que está todo el tema del Open Access, no hace falta aquí hablar de todo el movimiento en abierto. Tenéis ahí una captura en pantalla de la revista que coordino. Nosotros trabajamos en todo ese tema del conocimiento abierto y, por tanto, todo el tema del uso de objetos de aprendizaje. Eso es algo que está ya, se está utilizando. Ya hace años que estamos trabajando de objetos de aprendizaje. Ayer, por ejemplo, estaba en Murcia con el profesor Miguel Zapata y nos acordábamos de un congreso que coincidimos ya en el año 2005 y entonces ya hablábamos de objetos de aprendizaje. Y continúa ese tema y en ese uso que podemos hacer de los objetos de aprendizaje en la educación. Y ahora mismo, pues todo el tema de los MOOC, no sé si alguno ha participado, ha sido alumno de algún curso abierto en línea masivo, es decir, el tema de los MOOC, el gran tsunami, ¿no? Que ha habido con este concepto. Yo he querido destacar algunas frases, por ejemplo, Downs, uno de los gurús, ¿no? De los MOOC, dice: en general soy bastante reacio a comparar los MOOCs con lo que había antes. Es decir, de alguna manera nos vendieron, digo vendieron porque ahora parece que ya estamos en la meseta, sí. Esa cuestión de que llegaban los MOOCs y era algo completamente novedoso, es decir, un nuevo escenario de aprendizaje. Incluso lo llamaban como algo así, como un concepto disruptivo con respecto a lo que había anteriormente. Ahora veremos si realmente era disruptivo o no lo era. O, por ejemplo, también Downs y Siemens dicen: los MOOCs facilitan la producción de conocimiento en lugar del consumo de conocimiento, algo importante. O, por ejemplo, Morris cuando dice: los MOOCs provocan, sea lo que fuere que provocan una respuesta. De tanto en tanto va bien que algo llegue y que provoque, ¿no? Lo que no podemos hacer es, de alguna forma, asumirlo como una gran revelación y un gran cambio. Lo digo porque fijaros, esta diapositiva está puesta más que nada para que os fijéis en los interrogantes. Es decir, llegaron los MOOC y a partir y en torno a ese concepto son más bien las preguntas que hay y que todavía no se está respondiendo de una forma
pues al menos que todos estemos conforme con ello. Y por poneros un ejemplo de ese nuevo escenario de aprendizaje que eran los MOOC y a partir de ahí todo lo que ha habido, fijaros cuántos nuevos escenarios de aprendizaje solo con una cuestión, el tipo de MOOCs que apuntan determinados autores. Por ejemplo, y simplemente los voy a citar, Toyama habla de MOOCs EMS, es decir, MOOC Educational Materials, basados sobre todo en materiales, los MOOC Plus, los Open Course, que serían más similares a lo que había anteriormente, es decir, todo aquello relacionado con los contenidos que se distribuyen en esos MOOCs. O, por ejemplo, Aguadet cuando habla de un concepto de MOOC sostenible, ¿no? Y cita el SMOOC. O, por ejemplo, Dron cuando habla de los MOOC, pero relacionados con el doctorado. Lo que planteaba este autor era la posibilidad de, en torno a un MOOC, concentrar de alguna forma a todas aquellas personas que están realizando una tesis doctoral y que, por tanto, entre ellos puede haber intercambio de información, etcétera, etcétera, publicaciones, posibles publicaciones sobre esa temática. O, por ejemplo, Drucker, que habla de MOOCs más enfocados a juegos participativos entre los usuarios a ese curso. O, por ejemplo, en la misma línea también Daniels, fijaros, otro MOOC también participativo. O, por ejemplo, Zapata cuando habla de MOOCs personalizados. ¿Habéis visto qué cantidad de nuevos escenarios de aprendizaje que intentan encontrarnos? Y de alguna forma sí que otro flash también interesante es ese concepto, incluso se habla ya de generación de pick and mix. Sabéis que pick and mix viene ese concepto de esas tiendas donde están las chucherías y tú vas con la bolsita y te pones aquello que quieres, ¿no? Por tanto, de alguna forma cada cual personaliza su compra. En ese sentido, esa generación pick and mix y con respecto a los estudios y con respecto a la formación sería esa cuestión, como apuntaban ya Byers, que fue asesor de Blair, ¿no? Apuntaba al uso de los MOOC en el sentido de que cada estudiante, cada persona se configure su compra de formación, es decir, que uno no esté formado en base a lo que son currículums cerrados, sino abiertos y que cada cual configure aquello que realmente le interesa y quiere trabajar. Por tanto, este es un flash interesante. Os recuerdo el libro Planeta Web 2.0, que ya tiene sus años de publicación en Internet, además de forma gratuita, muy bueno cuando surgió el concepto de Web 2.0, pero es curioso porque en ese libro, cuando se hablaba de crítica del modelo Web 2.0 en cuanto a esa cuestión de medios fast food, es decir, tenemos mucho, queremos de todo, ha salido una tecnología nueva, pues la incorporamos, la otra, etcétera, etcétera. Eso es curioso cómo se puede replantear en el sentido de que yo no es que hago un uso inadecuado en cuanto a fast información en este sentido, sino que yo preparo mi bagaje de formación en cuanto a toda la oferta que hay. Y hay posibilidades para ello. Es todo el tema de personalización, personalización de la formación, que eso es interesante. Otro flash, y no voy a entrar en él porque ayer ya tuvisteis una mesa de expertos sobre ello, es el tema de Flipped Classroom. Ahora estamos hablando muchísimo y se está citando mucho ese nuevo, y vuelvo a poner las comillas, nuevo modelo pedagógico, ¿no? Apunto simplemente, sabéis que el rol del profesor en este caso es facilitador, el alumno es responsable de su aprendizaje. Y he citado ahí un caso de un profesor, una experiencia que llevó a cabo en la Universidad de Duke. Fijaros que él era profesor de Coursera, de un MOOC de Coursera, tenía por tanto por un lado miles de alumnos inscritos a ese curso online y luego tenía en total unos 400 alumnos presencialmente, ¿no? Y él utilizaba el Flipped Classroom en el sentido de que con sus alumnos en clase, cuando estaban fuera de clase, utilizaban los materiales del MOOC. Y después de utilizar esos materiales del MOOC, venían a clase y trabajaban y ahondaban más bien la parte práctica con respecto a eso. Está muy relacionado ese concepto de Flipped Classroom con el de Just-in-Time Teaching, que es esa cuestión de que los alumnos cuando preparan en casa un material, yo sí que evalúo normalmente por test lo que están haciendo. A partir de los resultados de ese test, yo sí que cuando llego a clase sé en lo que tengo que profundizar porque he visto que no lo han acabado de captar
en cuanto al resultado del test y profundizo en aquello que más también les puede interesar, ¿no? Y el peer teaching también, un concepto que ahora se está utilizando mucho, que no es nuevo tampoco, es esa cuestión de enseñanza por pares, es decir, utilizar en el aula alumnos con alumnos en el sentido de discusión y reflexión, llegada a puestas en común, etcétera, etcétera. Pero bien, eso es otro flash, es otra fotografía de lo que actualmente se está hablando cuando hablamos de TIC y de propuestas TIC y de uso en el aula. La parte no presencial de ese modelo de Flipped Classroom, simplemente he querido apuntar cuestiones que sí que se pueden realizar. Por ejemplo, nosotros ahí, fijaros, tenéis la captura de pantalla de la web de nuestro grupo de investigación. Nosotros grabamos vídeo en un servicio que hay en la Universidad de Alicante y los utilizamos con nuestros alumnos y los tenemos clasificados en esa web. O, por ejemplo, todos conoceréis Khan Academy, es decir, es ese portal donde hay muchísimos vídeos y que se pueden utilizar en esa parte no presencial. O, por ejemplo, las charlas TED. Supongo que todos siempre habréis visto, habréis entrado en alguna de ellas, interesantes todas ellas según la temática. Y, por tanto, fijaros aquí cómo se está utilizando la tecnología en el sentido de recoger información y presentarla al alumno que no sea cuando estamos en el aula. Otro flash, otra fotografía de la cual se está hablando mucho en esos nuevos escenarios de aprendizaje, es todo el tema de gamification, que traducido al castellano, aunque no se está utilizando mucho por no hacer el anglicismo, sería algo así como ludificación. Fijaros que ese concepto no es educativo directamente, lo hemos importado de todo el tema de empresa, marketing y formación. Y fijaros que dice Bogos, dice, los juegos son para la persuasión, la instrucción y el activismo. De alguna forma no estamos en un juego, sino en un escenario a modo de juego podemos aprender. En eso se basa ese nuevo concepto y en esa forma de trabajar. Entonces, fijaros, ese flash se está utilizando, se está hablando mucho de ello. Por poner un ejemplo, tenéis aquí una captura de pantalla, es muy interesante, es un juego que ayuda a una institución muy importante relacionada con el estudio del cáncer. ¿Por qué? Porque ese juego lo que te plantea a ti como jugador son imágenes y entonces tú de alguna forma tienes que identificar en esas imágenes qué zonas consideras que son cancerígenas. Y que fijaros que los que han creado ese juego consideran, algo así sería como esa inteligencia colectiva, ¿no? Consideran que la opinión, la valoración de miles y miles, centenares de miles de personas de todo el mundo pueden ayudar a filtrar lo que para ellos sería imposible de visualizar esas miles y miles de imágenes. Por lo tanto, es plantear algo tan serio como es el estudio de una enfermedad planteado como juego. Y en ese sentido van muchas propuestas. Y podríamos estar hablando de muchas más. De muchas más, fijaros, y ahí simplemente he puesto una nube de palabras, es decir, ahora hablamos de los PLE, seguro que habréis oído hablar, entornos personales de aprendizaje, de Learning Analytics, de Big Data, etcétera, etcétera. De alguna forma, fijaros, el panorama actual, por resumirlo de alguna forma, está lleno de propuestas en torno a las TIC y a la educación. La cuestión aquí es muchas veces si eso son nuevas propuestas o a lo mejor al final simplemente son nuevos términos y con esos términos nos quieren acuñar nuevas propuestas cuando no lo son. Y también lo más grave es si todas esas nuevas propuestas lo que de alguna forma nos van a hacer cegar de aquello que realmente tenemos que hacer y en lo que tenemos que ahondar y ver qué es lo importante. Que no, como dice Paco Martínez, ¿no? Que no nos ciegue la tecnología. Y en ese sentido, fijaros, en esta diapositiva he recogido 3 conceptos que aparecen: pedagogías emergentes, disruptivas, híbridas. De todos ellos, quizás con la que me quedaría es con la de emergente, ¿no? En el sentido de que algo emerge. Pero fijaros que muchas veces, lo que os decía anteriormente, esos nuevos términos, esas nuevas propuestas, etcétera, etcétera, nos quieren hacer creer que es que están rompiendo con algo que estábamos haciendo y que incluso, y es lo peor, si no te apuntas a eso, quedas como desfasado.
Y en eso hay un peligro, ¿no? Y en eso creo yo que tenemos que reflexionar. Fijaros que yo más bien a muchas de esos nuevos escenarios, nuevas propuestas, lo llamaría algo así como pedagogías efervescentes. Es decir, de momento están ahí muy bien, como ha pasado con los MOOC, ¿no? Tienen un alce tremendo, pero después vamos a dejar, ¿verdad?, que esa pastillita se disuelva y a ver después qué queda. Y con lo que quede vamos a ver qué hacemos. Y si no es nuevo, vamos a decir qué es lo que realmente no es nuevo y, por tanto, trabajemos sobre ello. Por poneros un ejemplo, Flip Classroom, ¿no? Ese concepto del trabajo en casa de la teoría y en clase de la práctica no es un concepto nuevo. ¿Qué ocurre ahora? Claro, lo que ocurre ahora es que sí que tenemos una tecnología que podemos con esa tecnología hacer algo nuevo que no hacíamos antes. Pero no por eso el concepto en sí, el escenario de aprendizaje es nuevo. Será nueva esa tecnología que incorporamos. Y lo que no tendremos que focalizar la importancia es en esa tecnología que ahora podemos usar. Esa creo yo que es la cuestión. Por tanto, yo lo que quiero es que pensemos un poco, si hablamos de escenarios de aprendizaje, prácticas con TIC que se sitúan y se realizan en esos escenarios de aprendizaje, vamos a ver en concreto cómo debe ser y en qué nos tenemos que fijar en dicho escenario de aprendizaje como docentes. Mirad, antes de comentarlo, voy a leeros dos textos de Besset. Dice: se espera que cada vez más los profesores sean superpedagogos y hay una ansiedad muy real por la proliferación y la rápida evolución de la tecnología en términos de su capacidad para comprender e integrar en su práctica. Cuidado con esto, no lo somos, no somos superpedagogos y no tampoco por incorporar nueva tecnología lo vamos a ser. Y dice Dron, dice, lo que estamos pensando implica muy poco o nada de lo que es radicalmente nuevo, pero es sobre todo un conjunto de piezas existentes. Lo que os decía anteriormente, ahora tenemos piezas y una pieza importante es la tecnología, pero es una pieza más y ahora veremos incluso dónde la colocamos esa pieza. No nos confundamos y queramos focalizar todo en torno a esa pieza porque entonces fallaremos como docentes, como pedagogos. Y, disculpad, antes de avanzar esto, para explicar el escenario de aprendizaje voy a utilizar una metáfora. No sé si alguna vez habéis leído en internet o os han contado esa metáfora. Unos dicen que si fue un profesor contándolo a los alumnos, otro que era un formador de estos de empresa, el liderazgo, pero la cuestión es que es alguien, vamos a poner profesor, ya que estamos en este contexto, que un profesor que puso un jarrón, ¿no?, en una jarra encima de la mesa y puso piedras grandes dentro de la jarra, ¿no? Y preguntó, la llenó, y preguntó a los alumnos, dice, ¿está llena la jarra? Y dijeron, pues sí, estaba llena de piedras, está llena. Bueno, sacó de debajo de la mesa piedras más pequeñitas y entonces las puso en la jarra, la movió un poco y claro, se iban intercalando en las zonas que quedaban vacías entre las piezas grandes. Y dice, ¿veis? No estaba llena, ahí están las piedras pequeñas. Y ahora está llena, claro, ya dudaban, dice, seguro que no, aquí tiene truco, ¿no? Y sacó de debajo de la mesa arena y entonces puso arena dentro de la jarra, la movió también un poco y volvió a colarse por esos huequecillos. Y volvió a preguntar, dice, ¿y está llena? Y alguien dijo, pues no, algo más cabrá. Y en efecto, sacó agua, puso agua, lo movió un poco y en efecto, y el agua llegó a llenar la jarra. Y entonces cuando lo hizo, les dijo a sus alumnos, dirán, mirad, pues esto es algo así como lo que vosotros tenéis que hacer como docentes o incluso en vuestra vida. Es decir, vosotros tenéis que poner primero las piezas grandes, que son las importantes, porque si lo hacéis al revés ya no cabrán las grandes. Primero son las grandes, después las pequeñas, después la arena y al final el agua. Pero no lo hagamos al revés, ¿no? Las piedras grandes serían todo el tema, pues por ejemplo, si hablamos de nuestra vida, pues de la salud, ¿verdad? La familia, etcétera, etcétera. Las piedras pequeñas, pues el trabajo, aunque estaría muy ligado muchas veces, ¿verdad?, con la grande, pues esas cosas materiales, etcétera, etcétera, y así, hasta lo más insignificante en lo que realmente es importante en nuestra vida. Pues vamos a ver ese escenario de aprendizaje, es decir, vamos a imaginar que somos docentes y vamos a ver primero esas piedras grandes y cuáles son y qué son las importantes y después iremos añadiendo las otras. Por eso, esa imagen de piedras grandes que tenía ahí puesta. Y entonces, si uno piensa
en esos escenarios de aprendizaje que podemos crear ahora y cuáles son esas piezas grandes. Uno a lo mejor puede pensar, hombre, esta defiende las TIC, pues a ver si nos pone las TIC como las piezas grandes, ¿no? Pues no es así. Es decir, las TIC no. Lo que es importante, es decir, las piezas grandes que tenemos que poner en nuestro escenario de aprendizaje es la base, es decir, qué paradigma pedagógico queremos seguir. Fijaros que yo ahí eso he apuntado, el conductista, cognitivo, constructivista, ahora se habla de conectivismo también. De todas ellas me quedo con el constructivismo, añadiendo ahora lo que falte en el nuevo entorno en el que estamos. Eso es lo que tenemos que sentar, ¿no? Y decir, voy a trabajar desde esta perspectiva y sobre ella empezaré a montarlo todo. Si empezamos por la tecnología, mala cosa haremos. Por tanto, esa es la pieza grande. En esa pieza grande, por decir de alguna forma lo que tenemos ahora de piezas grandes en nuestro entorno, fijaros, es cierto que está todo ese tema del mobile learning, el ubiquitous learning, aprendizaje ubicuo, ¿verdad? Porque es cierto que tenemos tecnología que nos permite estar trabajando, aprendiendo desde cualquier sitio. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque tenemos esa tecnología al servicio de esa base que queremos trabajar. Eso está ahí. ¿Qué otra cosa tenemos y tenemos que trabajar con ella? Porque es bueno trabajar con ella. Fijaros, la importancia del otro, yo lo he llamado así. De alguna forma es todo el tema del conectivismo que se habla ahora, del aprendizaje social, la red, nodo, conexiones, inteligencia colectiva. Sencillamente es que no podemos aprender solos, que podemos aprender con los demás y es importante las aportaciones de los demás para configurar mi conocimiento. Eso es lo fundamental. Y tenemos la tecnología que nos permite conectar con todos los demás. Eso es fundamental. Con respecto al conectivismo, si uno quiere leer más, pues bueno, ahí tenéis a Stephen Downes, es de alguna forma la persona que ha iniciado todo esto, ¿no? Ahí en captura de pantalla esas dos imágenes, fijaros, es algo así como sería el conocimiento en una enseñanza tradicional y actual, ¿no? En la tradicional ese círculo rayado en el centro, el profesor, ¿verdad? Y todos alrededor girando. Y cómo es ahora que está lleno de nodos y de relaciones y entre todos podemos aprender con el otro y a través de redes. Esa es la cuestión. ¿Qué otro elemento estaría en esa piedra actual grande? Yo creo que es fundamental la importancia de lo no formal e informal. Es decir, cuando aprenden nuestros alumnos, están en clase, es un entorno formal, pero cuando se van y si tienen móvil o utilizan los videojuegos, etcétera, etcétera, es decir, un ambiente no formal e incluso informal, podemos aprovecharlo porque entre todos estamos configurando el aprendizaje. Yo creo que ahora ya ningún docente piensa que podemos estar enseñando en la escuela de espaldas a lo que pasa en la sociedad. Por tanto, relacionemos y vehiculemos esos entornos formales con los no formales e informales. Otro aspecto importante, yo creo que fundamental, es la importancia de la creatividad. Es fundamental trabajar con las TIC a partir de la creatividad, es decir, lo que podemos utilizar son las TIC para reproducir. Por ejemplo, yo cuando entro en Internet, ¿no?, les digo a mis alumnos de magisterio, los de educación infantil, buscad algún ejemplo de uso de la PDI, de la pizarra digital. Entonces, ver usos de PDI en vídeos, ¿no?, que se suben a YouTube, que se está utilizando la PDI como si fuera esas fichas de más bien una enseñanza tradicional, pues eso chirría un poco. Lo importante yo creo que es utilizar las TIC a partir de qué podemos crear con las TIC y eso es fomentar la creatividad y en eso yo creo que nos debemos basar, crear. Con respecto a la creatividad, desde luego supongo que lo conoceréis a Robinson, Ken Robinson tiene un libro que cualquier profesor debe leer, cualquier pedagogo, El elemento, y fijaros que dice Ken Robinson, todos tenemos la capacidad de imaginar y crear, todos, cualquier alumno. Es solo buscar, ¿verdad?, su elemento, aquello que le apasiona. A partir de ahí podemos aprender a ser creativos. Por tanto, no pensemos que la creatividad es para los genios, sino que cualquier alumno puede crear. En ese sentido, también si uno quiere buscar más, no tenemos tiempo para ahondar en todo, fijaros que está ese movimiento del Maker Movement o el Makers Spaces que sale ya en el informe Horizon de 2015, que es toda esa cuestión de comunidades, que es yo lo hago y entre todos lo hacemos, ¿no?, de crear.
En esa línea se está trabajando mucho, ¿no? Incluso salía hace poco Obama, ¿no?, que participó en un meeting de este tipo. Por tanto, esa cuestión de crear y de hacer. Con respecto a una cuestión también importante, interesante, es todo el tema del diseño universal de aprendizaje. Fijaros, en líneas generales, porque también sería hablar toda una charla del diseño universal de aprendizaje, lo que nos dice es que hay 3 cosas que sí que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con nuestros alumnos. Y es que hay diferentes formas de motivarlos. Claro, la cuestión es de cómo motivarlos y, por tanto, adquirir el compromiso por su parte para trabajar en el aula. Hay varias formas de expresar la información, no solo texto, también imagen, también sonido, y hay varias formas de representar de alguna forma lo que uno ha aprendido. Es decir, sabéis que en la enseñanza en general siempre se basa en trabajos escritos, etcétera, etcétera. Pues no, hay otras formas en que el alumno puede demostrar aquello que ha hecho, lo que podrían ser productos, ¿no? Entonces, en esas líneas es en lo que habla el diseño universal de aprendizaje. Y si uno quiere ahondar, fijaros, os he hecho una captura de pantalla de este centro, os he puesto ahí la dirección electrónica, muy interesante, porque todo gira en torno a propuestas basadas en el diseño universal de aprendizaje. Interesante. Y en ese sentido también, fijaros, en la misma institución, también habla de diseño universal de aprendizaje o para el aprendizaje en el ámbito universitario, por eso lo de campus. Ahí tenéis también la dirección. Interesante esta propuesta con respecto, fijaros, a esa pieza grande, esa piedra grande que tiene que haber. Y vamos a las piedras pequeñas, es decir, tenemos ya las piedras grandes en la jarra del escenario de aprendizaje, esas eran las importantes y vamos a ver ahora con qué lo rellenamos más. Y aquí viene pues todo lo que vosotros conocéis con respecto a cuestiones didácticas, todo lo que se os ocurra. Ahí he apuntado algunas, ¿no? Trabajar por resolución de problemas. Si cogemos el listado, lo estuve viendo en casa, de las comunicaciones, pues es eso, es decir, todo eso está basado en la pieza grande, que claro, no se ve ahí, pero en definitiva el título habla de todas esas piezas pequeñas y que son lo importante. Y entre las dos van a, fijaros, asentar lo que es el escenario de aprendizaje. Cosas concretas, por ejemplo, tenéis en esta diapositiva cuando hablamos de Bloom. Con ello no quiero decir que volvamos, cuando yo estudié magisterio, madre mía, haciendo programaciones basadas en taxonomía de Bloom, no quiero decir que volvamos a esos objetivos operativos, pero sí que lo destaco por esa cuestión de que son cosas concretas que nuestros alumnos pueden hacer, ¿no? Fijaros, recordar, entender, y el triángulo ya sabéis que hacia arriba quiere decir trabajo cognitivo superior, ¿no? Por ejemplo, en el modelo Flip Classroom lo que se intenta es que las que aparecen en la parte inferior de la izquierda, recordar, entender, eso lo trabajamos en casa, porque exige menos trabajo cognitivo, y las de la parte superior de crear, evaluar, etcétera, etcétera, las trabajamos en clase, que exigen trabajo cognitivo superior y que yo como docente estoy ahí para orientar. Y ahí a mano derecha, fijaros, os he puesto el cono de aprendizaje de Dyle, de alguna forma también lo conoceréis porque dice qué es lo que olvidamos. Por ejemplo, olvidamos el 10%, recordamos el 10% de lo que leemos, por ejemplo, frente al 90% de lo que hacemos. Estos dos triángulos, fijaros que el de la derecha se tendría que invertir para equipararlo al de al lado, lo que es exigencia de trabajo cognitivo. Si me está diciendo que olvido lo que leo, entonces quiere decir que cuando yo trabajo con mis alumnos en clase tendrá que ser aquello de lo que sí van a recordar, que estamos diciendo que es todo lo que hacemos. Con esto viene lo del aprendizaje activo, etcétera, etcétera. Pero fijaros, simplemente lo apuntaba como puntos concretos, ¿no?, de esas piedras. Y con respecto a la arena, ya estamos llegando al llenado total, ¿no?, del escenario de aprendizaje. Por tanto, en tercer lugar, ¿qué es lo que creéis que puede estar? Yo considero, esto después lo podemos debatir, porque a lo mejor cada cual considera los componentes, ¿no?, de diferente forma. Yo creo que son las actitudes y habilidades. Que fijaros que no por estar ser esa arena y ser en último lugar son las terceras menos importantes. Yo creo que son importantísimas, pero fijaros que, claro, la actitud y habilidad tanto del docente como del profesor. Fijaros en esta frase, dice la importancia de la innovación, el pensamiento crítico y creativo como una necesidad para el nuevo modelo de enseñanza superior. Si uno lee esto, ¿en qué año dataríais esta afirmación?
recientemente, ¿no? Fijaros de dónde es. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de 1998. Por tanto, no es algo nuevo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que cuando hablamos de actitudes y habilidades con la cuestión con respecto al profesor, uno tiene que tener, por supuesto, esa habilidad en cuanto a uso de la tecnología. Esto sería hablar del modelo TEPAC, que supongo que habéis oído hablar, etcétera, etcétera, pero que lo dejo. Pero yo creo que es fundamental la actitud, ¿no? El querer trabajar con las tecnologías de forma correcta, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y con respecto al alumnado, por supuesto, tenemos que trabajar, ¿no? Ahí es todo el trabajo de inteligencia emocional, etcétera, etcétera, con las actitudes y habilidades del alumnado. Por tanto, ese componente. Y por último, fijaros, y las TIC, porque de momento no han salido en ninguno de los tres, no ha salido. Pues bueno, es lo único que queda, ¿no? Y de hecho esa imagen. Yo creo que las TIC serían lo transparente, lo invisible, lo líquido, el agua, la nube, hablamos ahora de la nube, es decir, aquello que está ahí, que luego que puede entrar por todos los espacios que han quedado mínimos, pero que entra al final. Porque si en la jarra ponemos primero toda el agua y luego queremos poner piedras, aquello se desborda y aquello se descontrola. Por tanto, debe entrar cuando debe entrar y de la forma en que debe entrar. Y es lo que os decía antes de no utilizar las TIC como las piedras angulares, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué podemos hacer con las TIC? Mirad, yo ahí os he apuntado algunas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos capturar el contenido, utilizar materiales de conferencias en la captura que os he puesto de TED, lecturas, multimedia, etcétera, etcétera, trabajar con texto, imagen y sonido, instrumentos de sondeo, el tema de microblogging, de anuncio, de redes sociales, etcétera, etcétera. Ahora os indicaré una dirección de una web mía donde hay muchísimas aplicaciones web para hacer todo esto, pero fijaros que yo en lo que quería ahondar y creo que es fundamental es en todo lo que os he comentado que tiene que estar en las piedras grandes. Resalto, por ejemplo, creatividad, en eso es en lo que nos tenemos que quedar. Cuando utilizamos una TIC, ¿puede fomentar la creatividad? Usémosla. ¿Vamos a utilizar las TIC para reproducir, para seguir con esa enseñanza tradicional? Dejemos, ahí no sirve para nada la tecnología, no está bien aprovechada. La dirección que os decía es esta, si os la queréis anotar. He utilizado Blogger para hacerla, pero fijaros que ahí lo que he hecho ha sido una especie de clasificación de aplicaciones web que podemos usar, y voy a leer lo que aparece en el menú de la derecha, para buscar información, para publicar materiales, para organizar, para crear cosas, por ejemplo, no sé, para crear murales multimedia, por poner un ejemplo, para crear muros de contenidos, para editar imágenes, para editar vídeos, para crear debates, para crear multimedia. Hay miles y miles de aplicaciones web. Por ejemplo, yo utilizo mucho Google Drive, Linoy para crear murales, el Paddle también, Slideshare para compartir, etcétera, etcétera. Pero ojo, eso lo tenemos que utilizar cuando tenemos muy claro todo lo demás. Ya os digo que ahí está la dirección y podéis entrar y verlas todas. De alguna forma, pues, fijaros, el escenario de aprendizaje se ha quedado delimitado. Se ha quedado delimitado por las piezas grandes que hemos dicho, las piedras grandes, las más pequeñas, la arena. Yo resalto, es importantísimo toda esa parte grande, la creatividad, lo no formal, lo informal, la importancia del otro. Y luego las TIC, pues vale, ya busco a ver cuál me puede servir para aquello que yo quiero trabajar y qué es lo importante. Fijaros, y para un poco también esa cuestión que os decía al principio de si realmente son nuevos escenarios o es que son nuevos términos y ya está, os voy a hacer una especie de test, no voy a preguntaros directamente, pero fijaros, en definitiva es en lo que yo creo que debemos creer, y valga la redundancia, y en lo que debemos trabajar. Dice, la educación es comunitaria, los profesores y estudiantes aprenden unos de otros y el currículo debe proponer problemas auténticos de la comunidad de aprendizaje para resolver juntos. ¿Eso de quién es? Parece como muy nuevo, ¿no? Ah, mira, el uso de redes sociales, claro, eso será, pues no sé, a lo mejor Downs, que sale con el conectivismo, la importancia del otro, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto es de Freire, fijaros, del 21 al 97, decía esto. Y es una frase que perfectamente la podríamos atribuir a Downs. Otra.
Nuestro aprendizaje se produce dentro de una red de interacciones sociales, lo mismo, ¿no? Uy, pues esto será alguien que defiende ahora, claro, el tema de redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Quién decía esto? Vygotsky. Otra frase, por último, podríamos poner varias, ¿no? Pero yo he destacado 3. Dice que los estudiantes participen activamente en proyectos interdisciplinarios auténticos relacionados con el mundo real. Uy, esto alguien de Flip Classroom, ¿verdad? La defensa de lo práctico, esto pues es Dewey. Decir que ahora la cuestión es realmente nuevos o es que están ahí y ahora tenemos en todo caso nuevas herramientas. En fin, a modo de conclusión, por no extenderme más también ya a las horas que son, me quedo con una frase que a partir de todo esto, ¿no? Yo creo que la pedagogía de los grandes pensadores, y lo hemos visto en la última diapositiva, del siglo XX, impulsada con las nuevas posibilidades que ofrecen las TIC respecto a la información, la comunicación y el aprendizaje, eso sí que puede ser el puntal de esos nuevos, si queremos llamarlo nuevos, o simplemente los escenarios de aprendizaje que podemos hacer ahora, las prácticas con TIC que podemos hacer ahora, y que esa debe ser esa cuestión en torno a la cual girar y en torno a la cual tenemos que tener simplemente sentido común, saber qué es eso y a partir de ahí sí que utilicemos la tecnología que necesitemos para seguir trabajando en ello, ¿no? Y sí que lo que es importante, no para mejorar las cosas anteriores, sino en todo caso para hacer cosas nuevas que no podíamos hacer anteriormente. Y con eso finalizo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la brillante exposición. Como hemos visto la evolución, hemos hablado de pedagogía efervescente y con el símil de la jarra yo creo que ha sido una brillante manera de exponerlo cuál es el panorama en el que nos encontramos, ¿no? Dando pistas además de por dónde debemos tirar. Abrimos un turno de preguntas. Si alguno de los asistentes quiere realizar alguna pregunta. ¿No? ¿Está todo muy claro? Tenemos ya ganas de salir. Bueno, pues como presidente del Congreso, pues simplemente unas palabras de agradecimiento. Damos por concluido esta 6ª edición y palabras de agradecimiento principalmente para los ponentes, para todos ellos, hoy representados ahora mismo aquí por Rosabel, por haber aceptado la invitación para venir aquí a Málaga a participar en este evento. A todos los miembros del comité organizador, sin cuya colaboración, desvelo y coraje no estaríamos ahora, horas que han echado de noche, por la mañana, de día, colaborando de una manera totalmente desinteresada con nosotros. Y a los compañeros del grupo de investigación también por su apuesta siempre por este evento desde que comenzamos, como decíamos en la inauguración, hace 6 años de una manera muy humilde, pero muy firme y con las ideas muy claras de dónde queríamos llegar, ¿no? Y era de ser un pequeño referente en el ámbito de la tecnología educativa en el panorama educativo español. Esperemos que nos veamos en la 7ª edición, si Dios quiere, dentro de 2 años. Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias.